Especial Balance de Gestión. Ministra de Educación, María Victoria Angulo. Un cordial saludo, bienvenidos a este espacio de balance de gestión en materia educativa. Para esto nos acompaña a esta hora la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aquí en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Ministra, un gusto saludarla y qué bueno que nos acompañe en este espacio. Buenos días, Natalia, un saludo muy especial a ti y a todos quienes nos acompañan. Ha iniciado el tema educativo, es un tema de impronta del presidente Iván Duque, así que listos acá a conversar. Bueno, ministra, iniciemos hablando sobre el tema de la presencialidad, un tema muy importante que en los últimos 2 años de gobierno pues ha tenido todo el foco en materia educativa para, por supuesto, seguir beneficiando a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Hablemos de esa cifra. Actualmente, ¿en qué cifra estamos de presencialidad? Bueno, primero agradecerle a través de este programa a los maestros, a los directivos, a las familias. Aquí, Natalia, nos involucramos todos. De un día para otro nos cambió totalmente la educación, tuvimos que pasar a educación en casa. Luego, entre todos, logramos iniciar los pilotos de alternancia, pasamos la fase de alternancia y el año pasado ya éramos el segundo país de América Latina en iniciar presencialidad, en eso nos consolidamos, cerramos el año con 97% de la matrícula en presencialidad y a partir de enero, siempre con el Ministerio de Salud, siempre trabajando en el marco de los protocolos de bioseguridad, logramos 99% de la matrícula, es decir, tenemos un sistema en presencialidad plena, con retos, por supuesto. Evidentemente la situación económica de las familias, las realidades regionales, el mismo cambio de metodología hizo que todavía estemos buscando niño a niño y un mensaje desde aquí a aquellos padres cuyos niños aún no se han matriculado en el sistema para que retornen. Necesitamos que todos tengan ese derecho al proceso de aprendizaje y en paralelo cerrar brechas. Y me adelanto a contarte a ti y a todos los televidentes y quienes nos siguen por redes sociales del programa Evaluar para Avanzar. Es muy importante que padres, maestros, gobierno, más allá de las diferencias de partido o posturas políticas, entendamos que este es un momento único de la educación, porque se generaron brechas, se acentuaron brechas, estamos viendo las realidades emocionales, deficiencias en temas de matemática, de lectura. Entonces el presidente ha querido dejar este programa más allá de un gobierno, es un programa que durará 4 años, un programa que ya está financiado y que busca con maestros y secretarios de educación trabajar evaluación formativa, que es tener el diagnóstico de cada niño a hoy y generar planes en las instituciones, con materiales, con acompañamiento, con tutoría. Miren que esta generación nos necesita y de eso se trata Evaluar para Avanzar. Así que en suma, Natalia, volvimos, universidades, colegios, 100% de presencialidad y retos para trabajar unidos en cerrar brechas y abordar tema emocional que creo que ha sido protagonista de las noticias de los últimos tiempos y tiene que ver no solo con el escenario educativo. La pandemia afectó muchas variables de un hogar y por lo tanto mucho la emocionalidad también en familia. Entonces todos tenemos que trabajar, evitar todos los temas de abuso, las formas de bullying, de ciberacoso, trabajar porque los niños y jóvenes entiendan sus emociones, las interpreten y salgamos adelante de esta tal vez que ha sido una de las crisis más difíciles de la historia y de la historia del sistema educativo en 100 años. Nos tocó este reto y creo que no hubiéramos sido capaces de afrontarlo si no hubiera sido por un trabajo coordinado con todos. Así que nuevamente el agradecimiento e invitar a seguir con este como amor o el papel que le está dando el pueblo colombiano a la educación, porque es el momento que puede abrir posibilidad de muchos cambios positivos para el sector. Usted hablaba de retos, ministra, justamente también se han encontrado esos retos en el tema de mejoramientos y de entregas de infraestructura educativa en todo el país. ¿Cuáles son esas cifras que hay? Porque conocemos todos los colombianos que a diario, a través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, adscrito al Ministerio de Educación, se hace entrega de diferentes escenarios, colegios. ¿Qué cifras hay en este aspecto? Correcto, Natalia. Dirán quienes nos están siguiendo que con la pandemia de pronto las metas del plan de desarrollo quedaron a un lado o no pudimos cumplirlas. Y yo creo que lo más importante, como dice el señor presidente, luego de estos 4 años, no es solo haber trabajado por superar lo que generó la pandemia, sino no olvidar las metas del plan. Y en esa me centro en la pregunta que tú me haces, que son espacios para aprender, espacios dignos para encontrarnos. Y encontramos serios problemas al comienzo del gobierno, contratos pues, que lamentablemente se habían detenido, estaban acumulados en pocas empresas, no se había honrado pues esta promesa y más que mirarlo con retrovisor había que generar acciones jurídicas, financieras
y de cumplimiento para que estas obras se volvieran realidad. Hoy podemos decirles a los colombianos que hemos entregado al momento 282 colegios y en estas semanas que van hasta el 7 de agosto, no sé si han visto, hemos hecho muchas jornadas de entregatones, son de 18 instituciones diarias para llegar a 300 colegios nuevos y mejorados. Y si miramos mejoramientos, es hablar de la ruralidad, de esa Colombia que merece todo el esfuerzo de los funcionarios. Allí son más de 1000 mejoramientos, Natalia, y un programa ya financiado hasta el año 2023, que serán más de 1800 mejoramientos nuevos. ¿Y que hay que seguir invirtiendo? Por supuesto. Yo creo que la deuda, digamos, que tienen los distintos gobiernos con la infraestructura es clara, y lo que tenemos es sumar. Lo que aprendimos es que haciendo esfuerzos entre gobiernos locales y nación salen las cosas mejor, podemos impactar más niños. Mira que a hoy son más de 400.000 niños impactados con estas reformas y si le sumo los últimos mejoramientos llegaríamos casi a 500.000 niños y jóvenes. Entonces, para adelante, espacios dignos para aprender son espacios positivos para los niños y para los maestros. Y si nos vamos a los municipios PEDET, si nos vamos a cualquier zona rural del país, vemos que una nueva infraestructura educativa es un punto de encuentro no solo para los estudiantes. Allí se encuentran líderes comunales, líderes sociales, líderes de las distintas voces del territorio queriendo construir. Entonces miren que este tema no es solo ladrillos o inversiones, sino es cambiar también los espacios de cómo nos encontramos en el sector educativo. Estamos hablando, ministra, en esta materia que son más de 4 billones de pesos de inversión que ha hecho el gobierno nacional entre toda la infraestructura educativa que se ha entregado. También, por supuesto, allí son beneficiados los docentes, que por supuesto también han tenido que pasar por un proceso de transformación. Eso es lo que ha pasado en estos 2 años, transformación. Hablemos de eso, de los docentes, ¿qué beneficios hay para ellos? Pues mira, Natalia, acabamos de culminar el mes de mayo, todo el mes de mayo fue la celebración del Día del Docente y lo menciono porque con el presidente hicimos un balance de cuáles han sido las acciones estos 4 años para beneficiar a todos los maestros del país. A veces son poco conocidas, así que aprovechemos estos micrófonos para darla a conocer a todos quienes están conectados. Primero, si sumamos, Natalia, los últimos 7 años, son 17 puntos reales de incremento al salario de los maestros. Si sumamos los últimos 4, 11. Este pues es el mayor incremento si tú lo comparas con cualquier servidor público. Segundo, el gobierno del presidente Iván Duque creó la bonificación docente, una bonificación pedagógica que reconoce la labor de los docentes. La creamos desde el año 2018 y la hemos venido incrementando, reconociendo ese papel transformador. En pandemia, los docentes y los maestros pues fueron vitales para el retorno y fueron líderes para que todos los niños y las niñas pudieran regresar. Y este proceso, como tú dices, pues viene acompañado de mística, de compromiso y de transformación. Y transformación son todos los procesos de formación continua, posgradual, en sitio, más de 137.000 oportunidades de formación y a ello sumémosle un proceso en el que estoy en este momento y es trabajar todos los temas de salud y seguridad en el trabajo para los maestros. Digamos que si uno piensa en su proceso educativo o si uno piensa en cómo mejorar la realidad de un territorio, son ellos, los maestros y los directivos, los protagonistas. A ellos nos debemos. Entonces, pues yo creo que este cúmulo de acciones lo que deja ver es como coherencia. No es solo infraestructura, no solo son procesos de calidad, sino el rol del maestro en todo este proceso. Importante ese rol del maestro, como la ministra de Educación, María Victoria Angulo, lo menciona aquí en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Ministra, pasemos a hablar ahora del programa Doble Titulación y por supuesto también de Jornada Única. Ya son más de 600.000 los jóvenes que hacen parte de este programa. Hablemos de esto. Bueno, yo, Natalia, aprovecho tu pregunta para hablarles a los televidentes, la audiencia, de que los colombianos, en general América Latina, dejó de hablar de coberturas para hablar de trayectoria educativa completa. ¿Qué es esto? Es decirle a un padre de familia que todos los gobiernos debemos hacer el esfuerzo para que el niño desde la primera infancia hasta la educación superior tenga una oferta pública, tenga una posibilidad gratuita en el Estado. Y te hago esta introducción porque tú me preguntas por doble titulación y por jornada única. Pero tengo que hablar también de primera infancia y esa es la trayectoria. Entonces, primera infancia fue un trabajo hecho con el ICBF, con la Consejería Presidencial para la Niñez, con Unidad de Víctimas, Salud, Cultura. Es como todo el Estado volcado a lograr realizaciones integrales de los niños en esa edad tan importante y que los estudios demuestran que marca pues el desarrollo de lo que será niño y adolescente. Llegamos a 2 millones de niños. Si luego nos vamos a jornada única, el país estaba en 12%. Jornada única es más tiempo escolar.
Es esa jornada que no es solo que sean más horas, es una jornada que trabaja arte, matemáticas, ciencias, y que como gobierno debemos seguir sumando para que todos los niños del sistema público tengan este derecho. Entonces, ¿qué se propuso el presidente? Duplicarla, pasamos de 12 a 20%. Este es un programa que claramente hay que continuar porque no tiene como apellido de un gobierno. Este es un programa de los niños y de los maestros por lograr esa jornada que cuando tú miras un país desarrollado, los países que puntean en los indicadores educativos, pues ves que este mayor tiempo escolar definitivamente reduce la deserción, te genera más fácil la identificación de vocaciones, de proyecto de vida, genera desarrollo integral, incluso contribuye a un mejor nivel de nutrición y desarrollo, en fin, entonces ahí vamos en jornada única. Y en doble titulación, un programa que el presidente desde la campaña lo repetía en todos los rincones del país y que sonaba, ¿qué quiere decir esto de que un cartón en una mano y otro en la otra, uno de bachiller y uno de técnico? Es ir más allá y es entender que hoy los jóvenes a esa edad, entre los 14 y 16 años, no solo quieren estudiar, son jóvenes que están muy activos, quieren emprender, necesitan también generar un ingreso para su familia, necesitan seguir en la educación, pero poder paralelamente trabajar. Y eso hace la doble titulación. Hoy son 605.000 jóvenes. Agradezco mucho al SENA, así como mencioné ahora al ICBF, porque si tú ves en cada elemento de la trayectoria educativa, educación no trabaja solo, diría que la mayor impronta y para los años que vienen es seguir trabajando de forma multisectorial. Intercambiamos información y recursos con el Departamento de Prosperidad Social, los temas de conectividad con MINTIC, los temas de saneamiento básico con el Ministerio de Vivienda, Territorio y Saneamiento Básico, los temas étnicos con Mininterior y obviamente todos los temas asociados a doble titulación y programas tecnológicos con el SENA. Así que son resultados que si tú los miras más que un número frío de un gobierno, son historias de vida, cambios en las formas y en los tiempos de la jornada escolar y oportunidades. Esto no puede parar, esto lo siguen reclamando los jóvenes y lo que uno quiere es que así como en Bogotá o si vas a Barranquilla tienes muchas opciones para elegir, sigamos trabajando en todo el territorio, que podamos llegar con más programas a Amazonas, a Guaviare, a Guainía. Los jóvenes necesitan esa posibilidad de armonizar sueños, realidad laboral, vocaciones y múltiples programas que hoy pasan por doble titulación, medio ambiente, energías renovables, son los temas que para ellos son vitales. Importantes todos estos programas, ministra, para la educación de todos los niños, niñas y jóvenes de todo el país. Pasemos a hablar ahora de gratuidad. Un tema muy importante que por supuesto deja sello el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, porque recordemos que con la sanción de la Ley de Inversión Social en el año 2021, pues la gratuidad se convirtió en política de Estado, ministra, un hito muy importante. Tal cual. Hablando de trayectoria, que era como les venía contando, pues este es el último hito. Este es pensar que esa educación superior que se veía lejana o distante o difícil porque económicamente los padres no podían pagar, hoy es una realidad que sea gratuita. Y en esto quiero hacer mucho énfasis porque hay más que desinformación, diría, de pronto falta de información. O sea, debemos seguir comunicando. Esto se aprobó el año pasado. Esto es un reconocimiento a escuchar a los jóvenes y a trabajar por ellos. Lo arrancamos el presidente desde campaña, luego materializamos el programa Generación E a 336.000 jóvenes. Hoy pueden ir ustedes a cualquier zona del país y se van a encontrar en casi el 98% de los municipios del país beneficiarios de Generación E. Tenía gratuidad, tenía subsidio de manutención con el programa Jóvenes en Acción del DPS y tenía excelencia. A propósito, están abiertas las convocatorias, Natalia. Ayer esa fue la noticia, queremos que siga siendo noticia porque llegó el examen de estado para muchos bachilleres y otros que habían aplazado su decisión y que quieren entrar a la educación superior, pues bien, tenemos nuevamente abierto el programa de Generación E, línea excelencia, más de 2.000 cupos y ojo a este número, Natalia, 720.000 oportunidades gratuitas en todo el sistema público. Todo el sistema público lo componen universidades e instituciones técnicas y tecnológicas. Es cierto, es verdad, no quedó de un gobierno, el anhelo del presidente era que esto trascendiera, que fuera política de Estado y así lo es. Vamos a dejar además en el proyecto de presupuesto 2023 los recursos proyectados, garantizados para dar cumplimiento a esta ley y a eso se suman también, Natalia, las posibilidades de transformación que ha generado el ICETEX, de ajustes en tasas, en plazos, de nuevas líneas de crédito que se suman para quien quiera elegir una institución privada o que necesite un apoyo económico.
Bien, entonces tenemos noticia y recordémosla, para el componente excelencia del programa de Generación E se abren 2.300 nuevos cupos para que todos los estudiantes que quieran ser beneficiarios de este programa pues puedan acceder a él y se inscriban, pero también más de 720.000 cupos para personas, estudiantes, jóvenes que quieran por supuesto también acceder a la gratuidad, un tema muy importante en materia educativa. Ministra, hagamos ese llamado a los jóvenes para que se inscriban, para que ingresen a las páginas y puedan acceder a estos beneficios. Bueno, primero un saludo a todos, el país está comprometido con ustedes. Escuchar la voz de los jóvenes no es solo por un momento, por una reunión, por un espacio, sino es hacer políticas para los jóvenes del país. El presidente aprobó, Natalia, un COMPES por más de 33 billones para los próximos 10 años que van dirigidos a la juventud, y allí está el programa de gratuidad. En Colombia, padres de familia, era gratuita la educación pública del preescolar, la básica y la media, pero no se había logrado en superior. Ya es un hecho. Entonces busquemos información de los programas de las instituciones públicas. Los requisitos son sencillos, están en la página web del Ministerio de Educación. También se puede llamar a la línea de atención que nos da esos detalles o esas fechas que son claves para poder iniciar estos procesos. Y creo que con todo esto, más los distintos fondos y apoyos que tienen los entes territoriales, de verdad que tenemos respuestas ciertas para los jóvenes. Cuando estoy visitando región permanentemente, veo aún que esta información, Natalia, no la conocen en todo el territorio. Entonces, ayúdenos a hacer eco. La hago extensiva a rectores, a profesores. Estábamos con el señor presidente en esta semana visitando justamente un colegio nuevo, entregado en Caldas, y llegamos a un aula de jóvenes de grado 11, los jóvenes que están para presentarse a partir de septiembre para ingresar en el año siguiente. No conocían el detalle del programa. Vamos a hacer una feria de servicios en Caldas y creo que hoy los medios de comunicación, las redes sociales que ayudan tanto a conectar con los jóvenes, pues debemos enfatizar para que este mensaje que hoy estamos dando aquí llegue a todos. Y si uno retoma los testimonios que dan los jóvenes, que a mí me parece son los más potentes, más de lo que yo pueda decir como funcionaria pública, uno los oye a ellos y son historias de vida que reconfortan, porque tienen que ver con la gran duda que tenían por el nivel socioeconómico de su familia, por la dificultad, no creían que era posible estar en educación superior. Ver que esos jóvenes, por ejemplo de Generación E, están en séptimo, octavo, noveno semestre, que no han tenido problema de financiación, que han tenido apoyo de Jóvenes en Acción y que dicen, de verdad me puedo dedicar a estudiar, me puedo concentrar en el tema, me siento orgulloso de lo que he aprendido, he podido generar un emprendimiento. Esa es la posibilidad que queremos para todos los jóvenes del país. Así que ese es el mensaje, y en términos prácticos, toda la información la pueden conseguir en la página web del Ministerio y también en la página web del ICETEX, que no solamente tiene todos los temas de crédito educativo, sino también todos los temas de generación y gratuidad. Ministra, faltan pocos meses para que finalice su gestión y como lo ha dicho el presidente Iván Duque Márquez, usted también ha sido una superministra, una ministra que se encuentra en las regiones, una ministra que ha recorrido todo el país y por supuesto también una ministra de resultados. Finalmente, ¿qué mensaje hay para todos los jóvenes que hasta ahora la están observando a través del canal institucional y a través de las redes sociales de la Presidencia de la República y también para todos los colombianos? Bueno, primero gratitud al señor presidente y al sector educativo que me permitió servir, que me permitió ser servidora pública en el tema al que le he dedicado toda mi vida, al que le tengo todo el respeto y que tengo la fe que es el tema que nos puede en Colombia ayudar a que sigamos trabajando porque haya equidad y porque haya oportunidades. Segundo, no fueron tiempos fáciles, Natalia, fueron 4 años de muchos desafíos. Iniciamos el gobierno y tuvimos que escuchar esa voz de los jóvenes que hablaba de deudas históricas de la educación, pero eso tenerlos que escuchar se nos volvió una oportunidad como gobierno para como nunca antes invertir más de 4.6 billones en la educación superior pública. Y recordarán, me acuerdo que me entrevistaban y pasaban los días de esa mesa de conversación y ministra, ya tiene resultados. Yo les decía, acá seguimos escuchando y dando argumentos. ¿Por qué? Porque como servidor público no solo es importante, Natalia, escuchar, sino prometer lo que se puede cumplir, lo que es financiable, lo que genera un esfuerzo continuo, y eso
me hace tener la conciencia tranquila respecto a que esas promesas que con el presidente le hicimos a los estudiantes se las cumplimos una a una, Natalia. Que eso haya solucionado todos los problemas, la educación siempre tiene temas que emergen, pero esa suma de recursos y lo que pasó con esos recursos equivale en 4 años a lo que se había hecho en 12 años. Entonces fue un salto grande, si tú lo miras con programas, con temas de acreditación, registro calificado, nuevos laboratorios, innovación, pues ves que valió la pena. Esta escucha la tuvimos que mantener durante todo el proceso y creo que es vital para el sector educativo. Si tú miras lo que dice la UNESCO ahora sobre los futuros de la educación, habla de una educación incluyente que parta del diálogo y del compromiso de todos. Esa ha sido una característica. Llegó la pandemia, tuvimos que asumir de un día para otro infinitos cambios y con serenidad poderle hablar al pueblo colombiano y de la mano del ministro de Salud y del presidente, irle diciendo aquí estamos, hay nuevos elementos, trabajemos en casa, pasemos a retornar, trabajar con los miedos, Natalia, con los miedos de todos, era un tema que nadie conocía. Y incluso con presiones de toda índole, de diálogo sindical, que hemos sido muy respetuosos en el diálogo con los maestros y les hemos honrado los compromisos, pero además recordarles a ellos que volver era un imperativo moral, el retorno de los niños a la presencialidad no era algo en disputa, todos teníamos que concurrir. Yo creo que de los temas más difíciles que nos ha tocado al equipo, y si le preguntara a cada uno de mis compañeros a quienes tanto agradezco desde acá, ese tal vez ha sido uno de los grandes retos. Lograr retornar era prepararnos, era ajustar todo el proceso educativo y sobre todo vencer miedos y también esos imaginarios que había acerca del retorno. Ese ha sido un reto de vida enorme, hoy lo miro en retrospectiva y nos da mucha satisfacción ver que los niños y los jóvenes volvieron a encontrarse, a abrazarse, a disfrutar del proceso de aprender, de ver a su maestro, de escucharlo, de recibir retroalimentación. Así que el mensaje de cierre luego de hablar de todos estos logros es que la educación es un activo de este país, que sea el mayor presupuesto no es una casualidad. Trabajamos 4 años consecutivos con el presidente para que fuera el mayor presupuesto. Entonces ya la sociedad no se puede dejar quitar ese activo, la educación tiene que seguir siendo el primer renglón, pero la invitación es a con esa importancia que le demos a la educación, tener diálogos pacíficos, siempre proponer espacios diversos, seguir avanzando. La pandemia no solo en Colombia afectó la educación, la afectó en todo el mundo, porque definitivamente si habían brechas, se acentuaron. Ese es el reto que tenemos ahora. Siento que haber dejado diseñado un programa que sirve para hacer esta transición, más allá de que tenemos elecciones y entra un nuevo gobierno, yo he acuñado últimamente una frase que tiene que ver con que no necesariamente el tiempo de los niños es el tiempo de la política. ¿Y por qué la menciono? Si esperábamos a que haya un nuevo gobierno, un nuevo plan de desarrollo para pensar qué hacer con el retorno, cómo enfrentarlo, era 1 año y medio, 2 años, los niños con más rezagos. Entonces siento que haber iniciado este programa es responsable y a los jóvenes, pues son una generación que está con un sentido de responsabilidad y pertenencia por la patria muy grande y que esperamos que con educación, con cultura, con espacios de diálogo cada día se visibilicen, sean líderes. Fueron las primeras elecciones que se dieron justamente de este liderazgo juvenil y esas voces refrescan, fortalecen y hacen que la educación siga desde todas las orillas. Si oímos rectores, secretarios, maestros, ellos se sigan motivando porque tenemos un reto con ustedes, con los niños y los jóvenes, poderles responder. Cambian las formas de aprender, cambian los tiempos, las expectativas y allí tenemos que estar. Así que eso han sido 4 años, sumado al primer huracán que se presentaba en el país. Un saludo a todos los televidentes y quienes nos siguen de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ese sí que fue también otro hito en la vida, poder acompañar a una población infinitamente resiliente a partir de cero y volver a reconstruir Providencia. Estábamos esta semana mirando las capacidades educativas de Providencia y la infraestructura que queda y ese amor de esas rectoras y esos maestros. Son una población estudiantil de cerca de 900 niños. Da para mucho, Natalia, no solo porque quedaron totalmente reconstruidos y con más aulas y con más espacios para aprender, sino que si tú miras en pandemia fue la primera entidad territorial en retornar, por ejemplo, es decir, el ánimo de ellos y la apertura para que podamos llevar nuevos programas de media, de educación superior a la isla. Entonces, pues se llena uno de admiración por la población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
y de ilusión de lo que puede pasar con toda esta reconstrucción que el presidente va a entregar al final del mandato, que demuestra que les cumplimos, pero no hubiéramos sido capaces sin ellos, sin su paciencia, resiliencia, aportes. El sistema educativo allá nunca paró, en carpas educativas, en aulas temporales, aulas definitivas. Así que gracias, son un ejemplo para el país y también nos enseñaron mucho en estos 4 años. La educación es un activo del país y al vencer miedos se han logrado todos estos positivos resultados. Es el mensaje que deja a esta hora la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aquí en el Informativo al Día Casa de Nariño en línea. Ministra, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos tenerla, por supuesto, en otras oportunidades. Gracias, Natalia, y un saludo a todos quienes nos han acompañado estos minutos. Muchas gracias a todos por escucharnos y por atendernos en este balance de gestión en materia educativa. Nos veremos más adelante. Especial Balance de Gestión. Ministra de Educación, María Victoria Angulo.